No, generalmente cuando alguien nos da un golpe, pues la reacción más común es devolverle un golpe. Es como todos reaccionamos en su mayoría, porque el que me la hace me la paga, es lo que decimos. Y esos son los golpes físicos, pero cuánto más cuando alguien nos daña, nos hace un daño, que a veces dura días, meses, incluso a veces dura toda la vida. Y entonces ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué hacemos ante esas circunstancias? Y a veces por el rencor, el odio que tenemos, queremos vengarnos y a veces decimos, no voy a estar tranquilo hasta que me vengue de aquella persona que me hizo daño. Y a veces estamos con esos pensamientos dándoles vueltas. Pues eso precisamente es lo que a través de la historia ha causado conflictos, divisiones, odios, guerras. ¿Por qué? Porque no he podido perdonar a la otra persona. Y a veces con nosotros mismos y a nosotros, cuando hacemos algo malo, a veces nos sentimos tan culpables y nos estamos dando golpes. Y a veces estamos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Si a nosotros no nos perdonamos, pues ¿cuánto más vamos a perdonar a los demás? Nos cuesta más perdonar a los demás. Cuando una persona es muy serena y vive en paz, pues a veces aquella persona cuando hace algo malo, pues es más tranquila, no se da tantos golpes. La persona pacífica que tiene paz en su alma, generalmente no es tan dura consigo misma. Pero es la tendencia a veces darnos golpes a nosotros mismos y a nosotros a veces también querer desquitarnos con los demás. Hay varios pensadores, por ejemplo, el ateo Friedrich Nietzsche, un filósofo, él decía que pues el perdón venía a ser debilidad del ser humano. Decía, el que perdona es débil, dice, y es incapaz de hacer valer sus derechos. Es incapaz de vengarse. Dice, por eso es débil aquella persona. Y otro pensador, Freud, decía que si no te vengabas, eso afectaba tu balance psicológico. Entonces no podías estar tranquilo hasta que no te vengaras. Gracias a Dios, hoy en día, la ciencia lo que dice es que, pues todo eso, cuando te quedas con algo, con un resentimiento, o tratas de vengarte, a veces daña más a la persona interiormente. Entonces lo mejor es perdonar y dejar ir aquello, soltar aquello. Había un señor que una persona muy rica lo humilló, lo hizo sentir de lo peor y aparte lo golpeó y lo dejó en el suelo. Y entonces aquella persona cuando estaba en el suelo agarra una piedra y se la mete en el bolsillo y dice, algún día me vengaré de esta persona que me trató así. Y total, así pasa el tiempo, después de 20 años, ve aquel señor que a esta persona que lo había ofendido, había hecho algo muy malo, lo llevaba a la policía, lo habían tomado preso. Y entonces él dice, cuando lo ve venir con la policía, dice, esta es mi oportunidad para vengarme. Y agarra la piedra y se la piensa arrojar. Y entonces se pone a pensar, dice, bueno, dice, pobre señor, dice, pues ya hizo algo peor y pues ya va a pagar sus consecuencias. Y se arrepiente y tira la piedra, pero trajo la piedra consigo 20 años cargando. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando no soltamos algo, ¿quién se hace daño? Uno mismo, porque estás cargando aquello por tantos años. No lo has podido soltar, no lo has podido dejar ir. Y por eso escuchamos las lecturas del Evangelio. En el pueblo de Israel las relaciones con los demás era muy importante, poderse relacionar con los demás. La ley exigía que te deberías de reconciliar con la otra persona. Y si le habías hecho mal a alguien, tenías que ir a pedirle perdón. Hasta 3 veces. Si la persona no te perdonaba la tercera, podías apelar al tribunal y luego el tribunal decidía pues quién tenía la culpa allí, porque ya la otra persona ya no te quería perdonar, pues a lo mejor ella era la de la culpa, ¿verdad? Entonces, por no perdonarte, porque estaba afectando la comunidad.
Entonces Pedro, cuando le pregunta a Jesús, ¿tenemos que perdonar hasta 7 veces? Pues es muy generoso, porque la ley decía 3. ¿Y qué le responde Jesús? No, Pedro, no son 7 veces, son 77 veces 7. Pedro sabía muy bien que el número 7 significa perfección. Y sabía que Jesús le estaba diciendo que tenía que perdonar siempre, siempre. Y para que Pedro entienda, para que no haya dudas, le empieza a contar la parábola que escuchamos hoy. Este señor, este rey que era muy rico y que se da cuenta que uno de sus servidores le debía varios millones. Lo que le debía era nada más 10,000 talentos. 10,000 talentos. Un talento era 58.9 kilogramos de oro. Le debía 10,000 talentos. Si lo multiplicamos por 10,000, son 589 toneladas de oro. Lo que le debía. Una suma impagable. ¿Cómo la pagaba? Pues era demasiado lo que le debía. Y sin embargo, a aquel señor, aquel rey, que es Dios, se movió de compasión hasta lo más profundo, se compadeció de aquella persona, porque aquel le suplicaba que tuviera compasión de él. Y Dios muestra su compasión, se compadece hasta lo más profundo, hasta sus entrañas. La traducción del griego va a decir que Dios se compadece hasta las entrañas, como el vientre materno, hasta lo que más ama, hasta lo más profundo. El amor de Dios es pasional. No es cuántico, es pasional. Se apasiona por el ser humano. Y a veces decimos, pues fíjate todo lo que me ha perdonado Dios, y a veces yo no puedo perdonar una pequeña falta del hermano o la hermana. A veces no la puedo perdonar. Eso no es lo que dice la parábola. Lo que nos dice la parábola es que el amor de Dios es infinito y el perdón de Dios es infinito. No hay cosa que Dios no nos pueda perdonar. Él lo perdona todo. Entonces el amor de Dios siempre es infinito y su perdón es infinito. Y luego algunos dicen, bueno, pero entonces ¿por qué Dios castigaba en el Antiguo Testamento? Aquí dice y acá dice. Ciertamente ahí dice, pero la revelación de Dios es progresiva. Entonces Dios siempre ha sido el mismo. Pero el entendimiento del ser humano ha progresado. Y la revelación total del amor de Dios, ¿dónde la encontramos? En Jesucristo, en el crucificado. Porque desde allí Dios nos dice, te amo tanto, infinitamente, inmensamente, aunque me hayas matado, te sigo amando. Es lo que nos dice Dios. A pesar de lo que me has hecho, te sigo amando inmensamente, infinitamente. Ese es el amor de Dios. Un amor generoso. Bueno, ya hablamos del amor de Dios. ¿Qué nos quiere decir la parábola de hoy? En la parábola de hoy, el mensaje principal es que si Dios nos ama infinitamente y nos perdona infinitamente, nosotros también, como hijos de Dios, debemos de llevar ese rostro hacia los demás. Este hombre que se le perdonó esa cantidad infinita, ¿qué es lo que hace cuando alguien le pide que le perdone una cantidad más pequeña? Eran 100 denarios. 100 denarios era como el equivalente a una renta anual. Serían unos $20,000, no sé cuánto cobren de renta. 10,000, $20,000. Y él no pudo perdonar eso. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba. Y no le perdonó la deuda. ¿Qué hizo? Lo metió a la cárcel. ¿Hizo algo malo este señor? No. Hizo lo justo, lo que pedía la ley. A lo mejor tenía un corazón duro porque no le dijo, oye, pues vamos a arreglar esto, vamos a ver cómo le haces para irme pagando poco a poco. No, sino simplemente no le consideró nada, sino simplemente lo metió a la cárcel. Esa es la justicia del mundo. Pero tú, cristiano, has sido bautizado, se te ha dado el Espíritu de Dios. Dios te ha amado inmensamente, infinitamente. Y sabes y conoces el corazón de Dios que es puro amor. Por lo tanto, tú cristiano, nosotros cristianos, tenemos que perdonar.
Porque nuestro llamado es reflejar ese rostro de Dios a los demás. El poder perdonar, el rostro del perdón. Porque somos hijos de Dios. Y si usamos la justicia del mundo, Dios no nos va a reconocer como hijos suyos. Porque va a ser otro rostro desfigurado de Dios. Pero si perdonamos, entonces tenemos ese rostro de nuestro Padre, que es bondad, que es amor. Es el rostro que debemos de llevar a los demás. A veces entre las parejas pasa que a veces asfixiamos como este señor asfixió al otro, así queremos asfixiar a la otra persona. Porque a veces cuando alguien hace algo malo, lo tienes bajo tu dominio. Y le dices, acuérdate de lo que hiciste. Y es como si lo estuvieras asfixiando, le estás recordando cada rato, mira lo que hiciste. Como si lo tuvieras bajo el brazo, asfixiándolo. Y le estás diciendo, acuérdate, mira. Entonces, ¿quién tiene el poder allí? El que no hizo nada malo, ¿sobre qué? Sobre el que hizo el mal. Y lo estás dominando, manipulando. Y eso no ayuda, no es parte del perdón. Hay que dejarlo ir, hay que soltarlo. Hay que tener ese rostro de Dios. Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio hoy. Y entonces cuando perdones, los demás van a decir, mira, esta es una persona muy rica, ha perdonado 100 denarios, su padre ha de ser más rico todavía, porque ha perdonado 10,000 talentos. Somos hijos de Dios. Y nuestro Padre es muy rico en misericordia, en amor. Es el rostro que debemos de llevar a los demás. Dios nos concede esa gracia. Amén.